Él predicaba sobre el cielo cada domingo, pero en secreto era ateo, hasta que estuvo muerto durante 9 minutos, y Jesús le mostró cada alma que destruyó desde el púlpito. Lo que vio del otro lado lo obligó a confesar todo frente a miles de personas. Los Ángeles, California, en el corazón de la comunidad hispana, donde las familias mexicanas, salvadoreñas y guatemaltecas se aferran a la fe como único refugio en tierra extraña, se levantaba un imperio espiritual que brillaba más que las luces de Hollywood. La iglesia Renuevo de Vida ocupaba un antiguo teatro convertido en templo, con capacidad para 3,000 personas. Cada domingo, las 3 funciones se llenaban completamente. Madres solteras que trabajaban doble turno limpiando casas en Beverly Hills llegaban con sus hijos buscando un milagro. Hombres que pasaban 12 horas en cocinas de restaurantes buscaban una palabra de esperanza. Ancianos que extrañaban su tierra natal encontraban consuelo en un sermón que sonaba como los que escuchaban en sus pueblos. Y al frente de todo ese mar de necesidad, con un micrófono inalámbrico en la mano y una sonrisa perfecta, estaba Julián de la Cruz. Julián tenía 38 años cuando alcanzó la cima de su carrera. Nacido en Tijuana, había cruzado la frontera a los 15 años escondido en un camión de carga. Su historia personal era parte fundamental de su marca, el migrante que llegó sin nada y que Dios levantó como príncipe. Las abuelas lloraban cuando él contaba cómo su madre había muerto de cáncer sin poder pagarle tratamiento, cómo él había dormido en las calles de San Diego, cómo Dios lo había rescatado y llamado al ministerio. Era una narrativa perfecta, diseñada con precisión quirúrgica. Cada pausa, cada lágrima controlada, cada quiebre en la voz calculado para máximo impacto emocional. Julián no había estudiado teología en ningún seminario reconocido. Su verdadera educación había sido en libros de persuasión, psicología de masas y programación neurolingüística. En su biblioteca privada, escondida en su penthouse de Westwood, había más libros de Robert Cialdini y Tony Robbins que comentarios bíblicos. La esposa de Julián, Marisol Herrera, era una mujer hermosa de origen hondureño que había conocido en los primeros años del ministerio, cuando él todavía predicaba en un garaje alquilado en Boyle Heights. Ella realmente creía. Marisol oraba cada madrugada, ayunaba los lunes, servía en el ministerio de mujeres y criaba a sus 3 hijos con devoción genuina. Los niños se llamaban Josué, de 12 años, Rebeca, de 9, y el pequeño Samuel, de 6. Para ellos, papá era un héroe que salvaba almas. No sabían que ese héroe llegaba a casa pasada la medianoche después de cenar con líderes del ministerio en restaurantes de $500 por persona. No sabían que el Mercedes-Benz Clase S estacionado en el garaje había sido comprado con diezmos de familias que apenas podían pagar la renta. No sabían que los relojes Rolex que papá coleccionaba costaban más que lo que sus abuelos habían ganado en toda su vida trabajando en el campo. Detrás del escenario, en los camerinos privados de la iglesia, Julián era otra persona completamente diferente. Ahí, rodeado de su círculo íntimo de líderes, que también habían aprendido el juego, él hablaba con desprecio sobre los fieles. Son tan predecibles, decía mientras revisaba las estadísticas de asistencia en su iPad. Dale una promesa de prosperidad y un testimonio emotivo, y te darán hasta lo que no tienen. Sus asociados se reían, contaban el dinero de las ofrendas especiales y planificaban la próxima campaña. Julián había convertido la fe en una franquicia rentable. Tenía cursos en línea sobre liderazgo cristiano que vendía por $200, libros con títulos como De la pobreza al palacio y Decretos de abundancia que se vendían por miles en ferias cristianas, conferencias donde cobraba $10,000 por presentación. Para Julián, la Biblia no era la palabra de Dios, era el producto más rentable jamás escrito, un manual de control social que había funcionado por 2000 años. El verdadero Julián de la Cruz era un ateo convicto, no creía en Dios, no creía en el cielo, no creía en el infierno. Para él, la religión era el opio del pueblo,
tal como lo había leído en sus textos de filosofía materialista que también escondía en su biblioteca. Él veía a las personas en las bancas como consumidores, no como almas. Cada testimonio de sanidad que presentaba en el altar había sido cuidadosamente escenificado. Julián estudiaba técnicas de curanderos, hipnotizadores y mentalistas. Sabía cómo identificar a personas sugestionables en la audiencia. Sabía que una mujer con dolor de espalda crónico podía sentir alivio temporal por pura adrenalina y sugestión cuando él gritaba, «Sé sana en el nombre de Jesús», y la multitud estallaba en adoración. Sabía que un hombre deprimido podía sentirse eufórico por unas horas después de una experiencia emocional intensa en el altar. Y sabía que cuando los síntomas regresaban días después, la gente culparía su propia falta de fe, nunca al pastor. Pero Julián vivía con un miedo constante, el miedo a ser descubierto. Cada noche, después de predicar con pasión sobre el amor de Dios, se acostaba en su cama king size importada de Italia y sentía un vacío que ninguna cuenta bancaria podía llenar. Soñaba con periodistas investigando sus finanzas, con exempleados revelando conversaciones privadas, con el imperio derrumbándose. Había construido murallas alrededor de su secreto. Todos los que trabajaban cerca de él firmaban acuerdos de confidencialidad. Las finanzas de la iglesia eran opacas, manejadas por un contador que le debía favores. Julián controlaba cada narrativa, cada testimonio, cada mensaje. Era un tirano espiritual disfrazado de pastor humilde. Las personas que pasaban al altar cada domingo eran reales. Claudia Ramírez, una mujer de 42 años que limpiaba oficinas de noche y cuidaba a su madre con Alzheimer, había dado su última reserva de ahorros, $300, cuando Julián predicó sobre la ofrenda de fe que rompe maldiciones generacionales. Ella todavía esperaba el milagro financiero prometido 2 años después, viviendo con cupones de comida. Roberto Aguirre, un trabajador de construcción que se había lesionado la espalda, había dejado de tomar sus medicamentos porque Julián declaró que estaba sano por las llagas de Cristo. 3 meses después, su condición empeoró y quedó incapacitado para trabajar. La familia Morales había traído a su hija de 16 años con depresión severa a una sesión de liberación, donde Julián gritó supuestos demonios fuera de ella. La joven, traumatizada por la experiencia pública, intentó quitarse la vida 2 semanas después. Estos eran los rostros que Julián nunca veía realmente. Para él, eran números en un reporte de crecimiento, testimonios para usar en el próximo sermón, contenido para las redes sociales. Julián de la Cruz era la personificación perfecta del lobo con piel de oveja. Y en las comunidades latinas de Los Ángeles, donde el pastor ocupa un lugar de autoridad casi sagrada, donde las familias hispanas confían ciegamente en el hombre que habla la palabra de Dios, Julián reinaba como un cacique moderno. Nadie cuestionaba sus Rolex, porque Dios bendice a sus siervos fieles. Nadie preguntaba por qué su casa costaba $2 millones, porque el pastor merece lo mejor. Nadie investigaba a dónde iba realmente el dinero, porque hacerlo sería tocar al ungido del Señor. Julián conocía perfectamente la cultura. Sabía que el respeto a la autoridad religiosa estaba tejido en el ADN de las familias que habían crecido con sacerdotes católicos intocables y pastores evangélicos venerados, y explotaba esa confianza hasta el último centavo, pero estaba a punto de descubrir que hay alguien a quien no se puede engañar. Alguien que ve más allá de las cámaras, más allá de los sermones ensayados, más allá de las sonrisas falsas. Una noche lluviosa en la autopista cambiaría todo para siempre. Era una noche de marzo cuando la lluvia golpeaba Los Ángeles con una intensidad poco común para la ciudad. Las autopistas se convertían en ríos peligrosos y las luces de los vehículos se reflejaban en el asfalto mojado creando un espectáculo hipnótico pero traicionero. Julián de la Cruz acababa de salir de una cena en el restaurante Masters Steakhouse en Beverly Hills, donde había cerrado un contrato para una serie de conferencias en Texas, que le dejaría casi $50,000. Había bebido 2 copas de vino tinto,
algo que jamás haría frente a su congregación, y manejaba su Mercedes-Benz por la Freeway 10 rumbo a su penthouse en Westwood. Eran las 11:15 de la noche. En el asiento del pasajero llevaba una caja con su nuevo Rolex Daytona de platino, un regalo que se había hecho a sí mismo por alcanzar la meta de 3,000 miembros activos en la iglesia. La canción que sonaba en su sistema de audio premium era jazz instrumental, no música cristiana. Julián pensaba en los números del próximo trimestre, en la expansión que planeaba hacia San Diego, en el nuevo libro que estaba escribiendo titulado Autoridad Sobrenatural para Finanzas Sobrenaturales. Sonreía satisfecho. Había logrado lo que pocos lograban, vivir como millonario vendiendo esperanza a los desesperados. En su mente no había culpa, solo orgullo por su astucia. Iba a 80 millas por hora cuando notó que el vehículo delante de él frenaba abruptamente. Las luces rojas se encendieron como alarmas en la oscuridad. Julián pisó el freno, pero el asfalto mojado traicionó las llantas incluso de su auto de lujo. El Mercedes comenzó a deslizarse sin control. Todo sucedió en cámara lenta y a la vez en un instante. El volante giró inútilmente en sus manos. El vehículo chocó contra la barrera de concreto del lado derecho. Rebotó hacia el carril izquierdo y fue impactado por un camión de carga que no pudo esquivarlo. El sonido del metal retorciéndose, del vidrio explotando, de las bolsas de aire desplegándose, fue lo último que Julián escuchó antes de que todo se volviera negro. Los paramédicos llegaron 17 minutos después del impacto. El Mercedes era una masa irreconocible de metal comprimido. Tardaron 23 minutos en extraer el cuerpo de Julián usando equipo hidráulico. Cuando finalmente lo sacaron, el paramédico principal, un veterano llamado Miguel Contreras, de origen guatemalteco, movió la cabeza con pesimismo. «Este no llega vivo», murmuró a su compañera. Julián tenía el cráneo fracturado, hemorragia interna masiva, costillas rotas que habían perforado un pulmón y su presión arterial era casi inexistente. Lo intubaron en el lugar, establecieron 2 vías intravenosas e iniciaron reanimación mientras corrían hacia la ambulancia. Durante el trayecto de 22 minutos hacia el Hospital General de Los Ángeles, el corazón de Julián se detuvo 2 veces. Ambas veces lo revivieron con descargas eléctricas y compresiones torácicas agresivas. Cuando la ambulancia llegó a urgencias a las 12:07 de la madrugada, el equipo de trauma ya estaba preparado. El Dr. Aris Thorne, un neurocirujano de 51 años con fama de ser brillante, pero profundamente escéptico de todo lo que no pudiera medirse científicamente, estaba de guardia esa noche. Thorne era hijo de inmigrantes armenios, ateo declarado y conocido en el hospital por sus debates acalorados con capellanes sobre la inutilidad de la oración en la medicina moderna. Cuando vio el estado de Julián en la camilla, su primera evaluación fue directa. Traumatismo craneoencefálico severo, Glasgow 3, pupilas fijas y dilatadas. Preparen el quirófano. Pero esto pinta mal. En la sala de trauma, rodeado de enfermeras, residentes y tecnólogos, Julián de la Cruz fue conectado a máquinas que monitoreaban cada función vital. Las pantallas mostraban líneas erráticas, números alarmantes, códigos rojos parpadeando. A las 12:24 de la madrugada, mientras el equipo preparaba la cirugía de emergencia para drenar el hematoma que comprimía su cerebro, el corazón de Julián se detuvo por tercera vez. Esta vez, la línea en el monitor de ECG se volvió completamente plana. El pitido constante y agudo llenó la sala. «Paro cardíaco, iniciando RCP», gritó la doctora residente Sofía Mendoza. Durante los siguientes 9 minutos, el equipo médico luchó desesperadamente por traerlo de vuelta, con presiones torácicas que quebraron más costillas. Epinefrina inyectada directamente al corazón. Descargas eléctricas que hicieron que su cuerpo saltara en la camilla como una marioneta. Pero las máquinas mostraban algo que aterrorizaba al Dr. Thorne.
No solo había paro cardíaco, sino que la actividad cerebral registrada por el monitor de EEG mostraba silencio absoluto. Líneas planas, ninguna señal eléctrica. ¿El cerebro de Julián de la Cruz estaba técnicamente muerto? Lo que las máquinas no podían registrar era lo que Julián estaba experimentando en ese momento. Él ya no estaba en la sala de trauma, no sentía dolor, no escuchaba el caos médico. Estaba en un lugar que su mente atea nunca había imaginado posible. Al principio fue solo oscuridad, pero no una oscuridad física, sino la ausencia completa de todo. No había arriba ni abajo, no había tiempo, no había sonido. Julián intentó gritar, pero su voz, esa voz que había usado para manipular a miles, no producía ningún sonido. Era como si las palabras murieran antes de formarse. Pánico, pánico absoluto inundó su ser. Durante años había burlado de la idea del más allá. Había reído en privado de los testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Había considerado todo eso como alucinaciones de cerebros moribundos. Pero esto era diferente. Esto era real de una manera que nada en su vida jamás había sido real. Entonces sintió una presencia. No la vio al principio, pero la sintió con cada fibra de su existencia. Era como si el peso de toda la creación se concentrara en un solo punto frente a él. Y gradualmente, en medio de ese vacío, comenzó a percibir una luz que no lastimaba los ojos, pero que exponía todo. Julián quiso huir, pero no tenía cuerpo para hacerlo. Quiso esconderse, pero no había dónde. Y en ese momento de terror absoluto, comprendió algo que lo destrozó. Dios existía. El Dios del que había hablado por años sin creer una sola palabra. El Dios cuyo nombre había usado para enriquecerse. El Dios que él había considerado un mito conveniente. Ese Dios era real, y Julián estaba ante su presencia. Lo que vino después fue peor que cualquier infierno de fuego que hubiera predicado. Porque el juicio no vino con gritos ni acusaciones, vino con silencio. Un silencio que lo desnudaba completamente. Julián vio su vida entera desplegarse ante él, pero no desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de cada persona que había dañado. Sintió el dolor de Claudia Ramírez cuando dio sus últimos $300 creyendo en una promesa falsa. Experimentó la desesperación de Roberto Aguirre cuando su espalda empeoró porque dejó el tratamiento médico confiando en una sanidad fingida. Vivió el trauma de la joven Morales durante el exorcismo público que la empujó hacia el suicidio. Cada mentira, cada manipulación, cada vida desviada del verdadero Dios por culpa de su fraude, pasó a través de él como cuchillos ardientes. No eran recuerdos, eran experiencias vividas en primera persona. El dolor que había causado ahora lo destrozaba a él, y entonces vio a Jesús, no el Jesús de las pinturas baratas que vendía en la librería de la iglesia, no el Jesús sonriente de las estampas, vio al Jesús real, y el terror que sintió fue indescriptible, pero no era terror por su ira, sino por su pureza. Era como un hombre cubierto de lodo siendo puesto bajo un reflector de 1000 soles. Cada suciedad, cada mentira, cada pecado quedaba expuesto sin necesidad de palabras. Los ojos de Jesús eran como los que Jonathan Rumi capturaba en The Chosen, esos momentos donde la misericordia y la autoridad divina se encuentran, pero multiplicados por una intensidad infinita. Había amor en esa mirada, pero también verdad absoluta que no podía ser negociada ni manipulada. Julián de la Cruz, el maestro de la manipulación, estaba frente al único ser que jamás podría engañar. En la sala de trauma, al minuto 8 de paro cardíaco, la doctora Mendoza estaba lista para declarar la muerte. El doctor Thorne preparaba las palabras que diría el capellán del hospital, pero al minuto 9, algo inexplicable sucedió. El monitor de ECG mostró un latido, luego otro, débil, irregular, pero presente. «Tenemos ritmo», gritó Mendoza incrédula. El corazón de Julián de la Cruz había vuelto a latir por sí solo. Más inexplicable aún, el EEG comenzó a mostrar actividad cerebral,
ondas erráticas al principio, luego patrones cada vez más organizados. El Dr. Thorne miró las pantallas con la boca abierta. En 25 años de carrera, nunca había visto a alguien regresar después de 9 minutos de silencio cerebral completo. Médicamente, era imposible, pero estaba sucediendo frente a sus ojos. Durante esos 9 minutos en los que las máquinas declaraban muerte cerebral, Julián de la Cruz experimentó una eternidad. El tiempo no existía en ese lugar, o existía de una manera completamente diferente, donde segundos podían contener años completos de experiencia. Después de ver su vida desde la perspectiva de cada persona que había herido, después de sentir el peso acumulado de miles de almas desviadas por su fraude, Julián estaba destrozado de una manera que ningún cuerpo físico podría soportar. Si hubiera tenido lágrimas, habría llorado océanos. Si hubiera tenido voz, habría gritado por misericordia. Pero allí, en ese estado desencarnado, solo podía existir en la verdad desnuda de lo que realmente era, un farsante que había jugado con lo sagrado. La presencia de Jesús no se manifestaba como en las películas o en las ilustraciones religiosas que Julián había vendido por años en la librería de su iglesia. No era una figura etérea flotando en nubes con una luz suave de fondo. Era una realidad tan sólida, tan absolutamente real, que todo lo demás parecía una sombra en comparación. Julián podía percibir una forma humana, pero también algo infinitamente más grande, como si estuviera viendo solo una fracción de algo que se extendía más allá de toda comprensión. Los ojos de Cristo eran lo más impactante. Julián recordaría después, al intentar describir la experiencia, las escenas de The Chosen, donde Jonathan Rumi, como Jesús, mira a los apóstoles con una mezcla de compasión infinita y autoridad divina. Pero incluso esa representación magistral era apenas un eco lejano de lo real. Los ojos que ahora lo contemplaban contenían toda la historia del universo, todo el dolor de la humanidad, y específicamente, todo el amor que Julián había rechazado durante 38 años de vida. No hubo palabras audibles. Jesús no necesitaba hablar para comunicarse. Era como si la verdad misma fluyera directamente al entendimiento de Julián, sin el filtro del lenguaje. Y lo primero que comprendió fue devastador. Había estado predicando sobre alguien real, usando el nombre de alguien que realmente existía, manipulando la fe de personas que adoraban genuinamente al Dios verdadero. Era como si hubiera estado falsificando la firma de un rey mientras el rey observaba cada trazo. La vergüenza que sintió no tenía comparación en ninguna experiencia humana. Era vergüenza ontológica, vergüenza que tocaba la raíz misma de su existencia. Entonces comenzó a ver escenas específicas, momentos de su ministerio fraudulento reproducidos con una claridad brutal. Vio el domingo en que Rosa Méndez, una abuela guatemalteca de 62 años que trabajaba cosiendo en una fábrica del downtown, había llevado el dinero que estaba ahorrando para la cirugía de cataratas de su esposo. Julián la había visto pasar al altar durante el llamado a la ofrenda de rompimiento, y desde el púlpito había señalado proféticamente que alguien aquí está dando una semilla que va a multiplicarse por 100. Rosa creyó que era ella. Entregó los $1,200. Su esposo nunca recibió la cirugía y quedó ciego del ojo izquierdo. Ahora, en esta experiencia, Julián no solo veía la escena, la vivía desde la perspectiva de Rosa. Sentía su fe genuina, su esperanza desesperada, su devastación cuando los meses pasaron y la promesa nunca se cumplió. Sentía cómo ella cuestionó su propia fe, cómo lloró en secreto, preguntándose qué había hecho mal para que Dios no cumpliera. Vio a Daniel Ortiz, un joven mexicano de 24 años que había llegado a la iglesia buscando dirección después de perder su empleo en construcción. Julián lo había profetizado, diciéndole que Dios lo llamaba al ministerio a tiempo completo, que dejara de buscar trabajo secular y se dedicara a servir en la iglesia. Daniel obedeció,
trabajando sin pago en el ministerio de jóvenes, mientras su esposa embarazada trabajaba doble turno como mesera para sostener la casa. Cuando nació su bebé con complicaciones médicas y Daniel pidió ayuda a la iglesia, Julián le dio $300 y un sermón sobre la fe que no pide ayuda a los hombres. La familia terminó perdiendo su apartamento y viviendo en el auto por 3 meses. Ahora Julián experimentaba la humillación de Daniel, la culpa de su esposa, el llanto del bebé en un auto frío. Cada emoción, cada pensamiento, cada momento de desesperación. Vio a decenas, a cientos de personas, padres que dieron el dinero de la renta creyendo que la semilla de fe los sacaría de la pobreza. Jóvenes que abandonaron universidades porque Julián profetizó destinos ministeriales que nunca existieron. Enfermos que dejaron tratamientos médicos confiando en sanidades escenificadas. Matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges se fanatizó con las enseñanzas de prosperidad mientras el otro intentaba mantener cordura financiera. Ancianos que dieron sus ahorros de toda una vida en las campañas especiales de construcción del nuevo auditorio, un edificio de vidrio y acero que servía más como monumento al ego de Julián que como casa de adoración. Pero lo que más destrozó a Julián no fueron solo las consecuencias materiales de su fraude, sino las consecuencias espirituales. Vio cómo personas que habían tenido encuentros genuinos con Dios se alejaron de la fe cuando las promesas de Julián resultaron vacías. Vio cómo su teología de prosperidad había distorsionado la imagen del Padre Celestial, convirtiéndolo en una máquina expendedora cósmica en lugar del Dios de amor sacrificial. Vio a jóvenes que ahora eran ateos convencidos porque habían presenciado la hipocresía religiosa personificada en su ministerio. Cada una de esas almas perdidas o desviadas pesaba sobre él como montañas de culpa insoportable. Y entonces, en medio de este juicio silencioso pero devastador, Julián vio algo que casi lo destruyó completamente. Vio el cielo, no como concepto teológico, no como promesa futura, sino como realidad presente. Vio un lugar de belleza que hacía que toda la magnificencia terrenal pareciera basura. Vio adoración genuina, alegría pura, amor perfecto. Vio rostros que reconoció, personas que habían asistido a su iglesia, pero que habían logrado encontrar al Cristo real, a pesar de sus enseñanzas distorsionadas, no por causa de ellas. Vio la comunión entre Dios y sus hijos verdaderos, y comprendió con horror absoluto que ese lugar era real, que el cielo no era un invento para controlar masas, que la vida después de la muerte no era un cuento de hadas, que todo lo que había negado en privado mientras lo predicaba en público existía con una realidad más sólida que cualquier cosa en la tierra. Pero las puertas de ese lugar se estaban cerrando para él, no con violencia, no con rechazo cruel, sino con la tristeza de quien ve a alguien elegir su propia destrucción. Julián entendió en ese momento la diferencia crucial entre una experiencia de viaje astral, esas experiencias nebulosas y ambiguas que podían explicarse como alucinaciones cerebrales, y lo que él estaba viviendo, una experiencia cristiana de juicio real. Esto no era su subconsciente proyectando miedos. Esto no era su cerebro muriendo creando visiones caóticas. Esto era encuentro con la verdad objetiva, con el Dios 3 veces santo que no negocia ni se deja manipular. La mirada de Jesús contenía algo que Julián nunca había visto en ningún ser humano: misericordia perfecta combinada con justicia perfecta. No eran opuestos en conflicto, sino dos aspectos de la misma naturaleza divina. Había amor en esos ojos, un amor tan profundo que Julián nunca había experimentado nada remotamente similar, ni siquiera en los mejores momentos con Marisol o sus hijos. Pero también había autoridad absoluta, la autoridad del Creador ante la criatura, del santo ante el pecador, de la verdad ante la mentira. Era el mismo Jesús que en The Chosen voltea las mesas del templo por la corrupción de los mercaderes, el mismo que confronta la hipocresía religiosa sin concesiones, el mismo que llama a los fariseos sepulcros blanqueados, pero multiplicado por una intensidad que ninguna actuación humana podría capturar.
Julián intentó suplicar. Intentó prometer que cambiaría, que confesaría todo, que dedicaría el resto de su vida a reparar el daño. Pero no podía hablar. Su voz, esa herramienta que había usado para engañar a miles, no funcionaba en ese lugar. Solo podía sentir, comprender y existir en la verdad absoluta de su culpabilidad. Era como si Dios le estuviera mostrando: tú usaste palabras para mentir durante años. Ahora experimenta la verdad sin el escudo del lenguaje. No había argumentos que presentar, no había excusas que ofrecer, no había carisma que desplegar. Solo la realidad desnuda de un alma que había prostituido lo sagrado por ganancia material. Y justo cuando Julián sintió que iba a ser consumido completamente por el peso de su culpa, justo cuando las puertas del cielo parecían sellarse definitivamente, algo cambió. Una palabra penetró su conciencia, no audible, pero más clara que cualquier sonido. Vuelve. No era perdón completo todavía, no era absolución instantánea, pero era una oportunidad. Una última oportunidad de hacer lo que ningún ser humano quiere hacer: destruir su propia reputación para salvar su alma. Regresar y confesar públicamente todo el fraude, perder el imperio, la admiración, el dinero, el respeto. Convertirse en el ejemplo de lo que no se debe ser. Esa era la única salida. El doctor Aris Thorne había visto muchas cosas inexplicables en sus 25 años de carrera como neurocirujano, pero ninguna lo había dejado tan desconcertado como el caso de Julián de la Cruz. Después de que el corazón volviera a latir espontáneamente en el minuto 9, después de que la actividad cerebral reapareciera en un cerebro que había mostrado silencio eléctrico completo, Thorne se enfrentaba a algo que desafiaba todo su entrenamiento científico. Había sido educado en el materialismo médico más estricto, formado en la Universidad de Stanford, donde los profesores se burlaban abiertamente de cualquier sugerencia de que la conciencia pudiera existir independientemente del cerebro. Para Thorne, la mente era simplemente el cerebro en funcionamiento, nada más. Cuando el cerebro moría, la persona dejaba de existir. Punto final. No había alma. No había vida después de la muerte. No había nada excepto el cese de la actividad neuronal. Pero los datos frente a él contaban una historia diferente. Los registros del electroencefalograma mostraban 9 minutos completos de línea plana. No actividad teta reducida, no ondas delta lentas, sino ausencia absoluta de señales eléctricas cerebrales. Durante ese tiempo, el cerebro de Julián había estado privado de oxígeno, un estado llamado anoxia cerebral, que causa daño irreversible después de solo 4 a 6 minutos. Las neuronas comienzan a morir masivamente. Las conexiones sinápticas se destruyen. La estructura cerebral colapsa. Los pacientes que sobreviven a anoxia prolongada generalmente quedan en estado vegetativo permanente, o en el mejor de los casos, con daño cognitivo severo que incluye pérdida de memoria, incapacidad para hablar coherentemente, problemas motores graves. Thorne había visto docenas de estos casos. Ninguno había salido caminando del hospital, pero Julián de la Cruz despertó a las 4:17 de la madrugada, apenas 4 horas después del accidente. Sus primeras palabras fueron en español, un grito agudo que alertó a todas las enfermeras en la unidad de cuidados intensivos. Él es real, Dios es real, perdóname. Las enfermeras corrieron a su cama pensando que estaba en crisis, pero lo que encontraron fue a un hombre completamente consciente, con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, temblando de manera incontrolable. La enfermera de turno, Rosa Mendoza, una mujer católica devota de origen nicaragüense, intentó calmarlo. Señor de la Cruz, está en el hospital, tuvo un accidente, necesita quedarse quieto. Pero Julián la agarró del brazo con fuerza sorprendente para alguien que acababa de estar clínicamente muerto. «Enfermera, ¿usted cree en Dios?», le preguntó con urgencia desesperada. Rosa, desconcertada por la pregunta, asintió. «Sí, señor, soy cristiana». Julián comenzó a sollozar.
Yo no creía. He estado mintiendo, he estado engañando a miles de personas. Vi el otro lado, vi lo que hice, vi... Su voz se quebró y cayó en un llanto profundo que sacudía todo su cuerpo magullado. El doctor Thorne fue llamado inmediatamente. Cuando llegó a la habitación, esperaba encontrar delirio postraumático, confusión típica de pacientes que han sufrido trauma craneal severo. Lo que encontró fue a un hombre articulando pensamientos complejos, recordando detalles específicos, mostrando función cognitiva que simplemente no debería existir. Thorne comenzó las pruebas neurológicas estándar. Señor de la Cruz, ¿sabe qué día es hoy? Julián respondió correctamente. ¿Sabe dónde está? Respondió correctamente. ¿Recuerda qué pasó? Julián describió el accidente con detalles precisos, el color del camión que lo impactó, la canción que sonaba en su radio, incluso el precio exacto del Rolex que llevaba en la caja del asiento del pasajero. Su memoria a corto y largo plazo estaban intactas, sus funciones motoras respondían normalmente, sus pupilas reaccionaban a la luz, sus reflejos eran apropiados. Médicamente, era como si el trauma cerebral nunca hubiera ocurrido. Thorne ordenó inmediatamente una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Los resultados lo dejaron aún más perplejo. Sí había evidencia del hematoma que se había formado inicialmente, pero estaba reabsorbiéndose a una velocidad inexplicable. No había edema cerebral significativo, no había signos de daño tisular por falta de oxígeno. El cerebro se veía notablemente normal para alguien que había experimentado trauma tan severo. Thorne revisó los registros una y otra vez. Verificó que las máquinas hubieran funcionado correctamente durante la reanimación. Consultó con otros neurólogos. Todos llegaban a la misma conclusión desconcertante. Según la ciencia médica establecida, Julián de la Cruz debería estar muerto o en estado vegetativo, pero estaba despierto, alerta y funcionando neurológicamente mejor que muchos pacientes que habían sufrido traumas menores. Durante los siguientes 3 días en el hospital, algo aún más extraño comenzó a suceder. Julián empezó a describir cosas que no debería poder saber. Rosa Mendoza, la enfermera que lo atendía en el turno de noche, estaba revisando sus signos vitales cuando Julián la miró fijamente y le dijo: «Su padre se llamaba Ernesto. Murió hace 7 años de un ataque al corazón mientras trabajaba en los campos de tabaco en Nicaragua. Él quiere que usted sepa que está orgulloso de usted. Que se convirtiera en enfermera fue su mayor alegría». Rosa dejó caer el termómetro que sostenía. Nadie en ese hospital sabía esos detalles sobre su padre. Ella nunca hablaba de su vida personal en el trabajo. «¿Cómo? ¿Cómo sabe eso?», preguntó con voz temblorosa. Julián cerró los ojos. «Lo vi. Cuando estuve del otro lado, vi muchas cosas. Vi personas que han partido. Vi verdades que no quería ver». El caso de Rosa no fue aislado. Un técnico de radiología llamado Carlos Hidalgo entró a tomar radiografías de control del tórax de Julián. Mientras ajustaba el equipo, Julián le habló sin abrir los ojos. «Tu hermana Lucía no se suicidó, Carlos. Fue un accidente con las pastillas. Ella no quería morir. El dolor de la fibromialgia era demasiado y se confundió con las dosis. Deja de culparte». Carlos se quedó paralizado. Su hermana había muerto 6 meses atrás en circunstancias ambiguas. La familia había asumido suicidio y Carlos cargaba con la culpa de no haberla ayudado más. «¿Quién le dijo sobre mi hermana?», demandó, entre el enojo y el terror. Julián abrió los ojos, y Carlos vio en ellos un dolor profundo. «Nadie me lo dijo. Lo sé. No puedo explicar cómo. Pero lo sé. Y ella quiere que dejes de atormentarte, ¿no?». La doctora Sofía Mendoza, la residente que había liderado los esfuerzos de reanimación, también tuvo su encuentro. Entró a revisar los resultados de laboratorio de Julián, cuando él le dijo: «Doctora, su bebé está bien. El sangrado que tuvo la semana pasada no significa que vaya a perder el embarazo. Es una niña, va a nacer sana». Sofía sintió que las piernas le fallaban. Estaba embarazada de 7 semanas, algo que solo su esposo y su ginecólogo sabían.
Había tenido un episodio de sangrado vaginal 5 días atrás que la había aterrorizado, y desde entonces vivía con ansiedad constante, temiendo un aborto espontáneo. No había compartido esto con nadie en el hospital. «Eso es imposible», susurró. «Usted no puede saber eso». Julián la miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Hay muchas cosas imposibles sucediendo, doctora. Yo no debería estar vivo. No debería poder hablar. No debería tener memoria. Pero aquí estoy, y estas cosas que sé no son un truco. No estoy adivinando. Algo pasó cuando estuve muerto. Algo que cambió todo». Los rumores comenzaron a extenderse por el hospital. El pastor que había vuelto de la muerte con conocimiento sobrenatural. Algunos empleados empezaron a evitar su habitación, incómodos con lo inexplicable. Otros, especialmente aquellos con fe religiosa, comenzaron a visitarlo, buscando palabras de consuelo o claridad. Pero Julián rechazaba ser visto como profeta o santo. A cada persona que venía buscando bendiciones, él repetía la misma advertencia. «No me busquen a mí. Yo soy la prueba de lo que no deben ser. Durante años engañé a personas como ustedes. Usé a Dios para enriquecerme. Si vine de vuelta, fue para confesar ese pecado, no para seguir siendo elevado como hombre de Dios». El Dr. Thorne observaba todo esto con una mezcla de fascinación científica y profunda incomodidad. Su cosmovisión atea se enfrentaba a datos que no encajaban. Intentó explicar el conocimiento de Julián sobre los pacientes y personal como lectura fría sofisticada, como técnicas que los mentalistas usan. Pero había detalles demasiado específicos, cosas que ninguna cantidad de observación podría revelar. Una noche, Thorne se sentó junto a la cama de Julián y le habló con honestidad brutal. «Señor de la Cruz, he sido médico por más de 2 décadas. No creo en Dios, no creo en milagros, no creo en vida después de la muerte, pero sus estudios neurológicos no tienen sentido. Usted debería tener daño cerebral masivo. Y estas cosas que está diciendo a la gente, no puedo explicarlas con ciencia convencional. Eso me molesta profundamente». Julián lo miró con empatía genuina. «Doctor, yo era como usted, peor que usted, porque al menos usted es honesto sobre su ateísmo. Yo fingía creer mientras pensaba exactamente como usted piensa ahora. Creía que la religión era un placebo psicológico, que la fe era debilidad mental. Habría dado cualquier cosa por seguir creyendo eso, pero vi algo que no puedo negar, algo tan real como usted sentado ahí. Y ahora tengo que vivir con el conocimiento de que desperdició años, que dañé almas eternas, que jugué con fuego divino pensando que era solo teatro humano. Julián de la Cruz fue dado de alta del Hospital General de Los Ángeles 7 días después del accidente que debió haberlo matado. Los médicos quedaron documentando el caso como recuperación médicamente inexplicable de trauma cráneoencefálico severo con anoxia cerebral prolongada. El Dr. Thorne, a pesar de su escepticismo declarado, admitió en el reporte final que los mecanismos de supervivencia y recuperación completa en este paciente desafían el entendimiento médico actual. Cuando Julián salió del hospital, no era el mismo hombre que había entrado en ambulancia 7 días atrás. Físicamente que su cuerpo estaba sanando con rapidez sorprendente, pero emocionalmente y espiritualmente estaba destrozado de una manera que ninguna cirugía podía reparar. Marisol lo recogió en la entrada del hospital manejando el Honda Accord familiar, ya que el Mercedes había quedado completamente destruido. Durante el camino a casa, ella intentó hacer conversación sobre los niños, sobre las llamadas de preocupación de los miembros de la iglesia, sobre los arreglos florales que habían llegado a la casa. Julián apenas respondía. Miraba por la ventana del auto como si viera el mundo por primera vez, o quizás como si lo viera realmente por última vez antes de perderlo todo. Cuando finalmente llegaron al penthouse en Westwood, Julián entró y caminó directamente hacia su biblioteca privada, ese santuario secreto donde guardaba sus libros de manipulación psicológica y sus estudios sobre control de masas. Marisol lo siguió, preocupada por su silencio.
Lo encontró sacando libro tras libro de los estantes, apilándolos en el centro de la habitación. «Julián, ¿qué haces? Necesitas descansar. El doctor dijo que...» Él la interrumpió sin voltear a verla. «Marisol, necesito decirte algo. Necesito confesarte algo que debí haberte dicho hace 15 años». Su voz sonaba diferente, desprovista de esa confianza carismática que siempre la había caracterizado. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa?» «Me estás asustando». Julián finalmente la miró y ella vio lágrimas corriendo por su rostro. En todos los años de matrimonio, ella lo había visto llorar quizás 2 veces, y siempre fueron lágrimas calculadas para sermones emotivos. Estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de un hombre quebrado. «Nunca he creído en Dios, Marisol, ni un solo día desde que empecé a predicar. Todo ha sido una mentira. La iglesia, el ministerio, las profecías, las sanidades, todo. He estado actuando durante 15 años. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Marisol lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Su boca se abrió para hablar, pero no salieron palabras. Finalmente, con voz apenas audible, preguntó: «¿Qué estás diciendo? ¿Es el trauma del accidente? ¿Necesitas ver a un psiquiatra?» Julián negó con la cabeza. «No es el trauma, es lo opuesto. El accidente me mostró la verdad. Estuve muerto, Spaz, Marisol. Verdaderamente muerto por 9 minutos. Y en ese tiempo vi a Dios, vi a Jesús, vi todo el daño que he causado, vi el infierno que me esperaba por prostituir su nombre. Dios existe, y yo he estado usando su existencia para robar a su pueblo». Marisol retrocedió como si la hubieran golpeado físicamente. Ella había dedicado 15 años a servir fielmente en el ministerio, criando a sus hijos en la fe, orando cada madrugada por el éxito del ministerio de su esposo. Había defendido a Julián contra críticos que cuestionaban el lujo en que vivían, argumentando que Dios bendice a sus siervos fieles. Había sido la primera dama perfecta de una mega iglesia, sonriendo, ministrando, siendo ejemplo. Y ahora se enteraba de que todo había sido teatro. «No puedes estar diciendo esto», susurró, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. «Nuestros hijos, toda nuestra vida, ¿todo ha sido mentira?» Julián se arrodilló frente a ella, algo que jamás había hecho en privado. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, pero tengo que confesar públicamente. Tengo que decirle a la iglesia la verdad. Es lo único que puedo hacer para empezar a reparar el daño». Los siguientes días fueron un torbellino de agonía familiar. Marisol se movía por la casa como sonámbula, oscilando entre la rabia y el llanto. Los niños sabían que algo terrible estaba pasando, pero no entendían qué. Josué, el mayor de 12 años, preguntaba constantemente: «¿Mamá y papá se van a divorciar? ¿Por qué papá llora todo el tiempo?». Los líderes de la iglesia llamaban constantemente queriendo saber cuándo el pastor volvería al púlpito. Habían contratado a un pastor invitado para los domingos durante su recuperación, pero la congregación preguntaba por Julián. Algunos ya habían escuchado rumores sobre el feo milagro en el hospital, sobre cómo el pastor había vuelto de la muerte. Querían un sermón sobre la experiencia, querían un testimonio poderoso, querían contenido para las redes sociales. Julián les dijo a los líderes que volvería al púlpito el domingo siguiente, 3 semanas después del accidente. No les dio detalles sobre qué iba a predicar. Simplemente dijo: «Va a ser el mensaje más importante que he dado en mi vida. Asegúrense de que todos estén ahí. Graben todo». Los líderes asumieron que sería un testimonio glorioso de sanidad divina, perfecto para atraer nuevos miembros. Pusieron anuncios en las redes sociales: «El pastor Julián comparte su testimonio de vida después de la muerte. No te lo pierdas». La expectativa era inmensa. Las 3 funciones del domingo se llenaron completamente. Personas que no habían asistido en meses vinieron queriendo escuchar sobre el cielo, sobre ángeles, sobre la gloria que el pastor había visto. El domingo llegó.
El auditorio estaba repleto con más de 3,000 personas en la función de las 11 de la mañana. Las cámaras grababan desde múltiples ángulos para transmitir en vivo por Internet. El equipo de alabanza había preparado canciones especiales sobre resurrección y milagros. La atmósfera era de celebración anticipada. Cuando Julián subió al escenario, la congregación estalló en aplausos que duraron varios minutos. Él se veía diferente. Había perdido peso. Su rostro mostraba la tensión de las últimas semanas, y sus ojos tenían una intensidad que muchos notaron pero no pudieron identificar. No sonrió. No levantó las manos en saludo victorioso como usualmente hacía. Simplemente se paró detrás del púlpito y esperó a que el auditorio se silenciara. Cuando finalmente hubo silencio completo, Julián habló con voz temblorosa. Hace 3 semanas tuve un accidente que debió matarme. Estuve clínicamente muerto por 9 minutos. Muchos de ustedes han escuchado rumores sobre lo que experimenté. Vinieron hoy esperando un testimonio glorioso. Vinieron esperando que les cuente sobre las puertas de perla y las calles de oro. Vinieron esperando inspiración. No van a recibir eso hoy. Hoy van a recibir la verdad más dolorosa de mi vida. La congregación se movió incómoda en sus asientos. Este no era el inicio que esperaban. Julián continuó. Mi nombre es Julián de la Cruz, y durante 15 años he sido un fraude. Durante 15 años he estado parado en este púlpito predicándoles sobre un Dios en el que no creía. El silencio que cayó sobre el auditorio era ensordecedor. Algunas personas pensaron que habían escuchado mal. Otras miraban a su alrededor buscando confirmación de que esto era real. Julián no se detuvo. Con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a confesar todo. Habló sobre cómo estudiaba psicología de manipulación en lugar de la Biblia, sobre cómo las sanidades eran escenificadas usando técnicas de sugestión, sobre cómo las profecías eran lectura fría y observación cuidadosa, sobre cómo había usado el diezmo para comprar lujos mientras familias en la congregación pasaban hambre, sobre cómo en su corazón se burlaba de la fe genuina de ellos. Yo era un ateo convicto que descubrió que el negocio de la religión es extremadamente rentable. Y ustedes fueron mis víctimas. La reacción fue caótica. Algunos comenzaron a gritar, «¡Mentira! ¡Es el diablo confundiéndote!». Otros lloraban en shock. Familias enteras se levantaban y salían del auditorio en silencio. Los líderes de la iglesia en la plataforma se miraban entre sí sin saber qué hacer. Uno de ellos intentó tomar el micrófono, pero Julián lo apartó. No, déjenme terminar. Necesitan escuchar todo. Y entonces comenzó a contar sobre su experiencia cercana a la muerte, pero no como testimonio triunfal, sino como advertencia aterradora. Describió el vacío absoluto, el encuentro con Jesús, el horror de ver cada alma que había desviado. Vi el cielo, y es real, más real que este edificio, más real que el aire que respiran. Pero también vi que las puertas se cerraban para mí, no por falta de obras religiosas, sino por falta de fe genuina. Dios existe, y ese conocimiento me aterroriza porque ahora sé cuánto daño le he hecho a su reino. Julián hizo un paralelo directo con la serie The Chosen, específicamente con el personaje de Mateo el Publicano. Algunos de ustedes han visto esa serie. Han visto cómo Mateo era un recaudador de impuestos corrupto que robaba a su propio pueblo. Yo era peor que Mateo, porque él al menos no fingía ser religioso. Yo usaba el nombre de Jesús mientras lo traicionaba. Pero así como Jesús llamó a Mateo a dejar todo y seguirlo en verdad, así me está llamando a mí. Y la única manera en que puedo responder a ese llamado es destruyendo esta reputación falsa que construí. La comparación resonó con muchos en la audiencia que conocían la serie, pero también enfureció a otros que sentían que Julián estaba profanando algo sagrado al compararse con un discípulo verdadero.